Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este Facebook Live organizado por Popular Pensiones. Mi nombre es Silvia Artavia, yo soy comunicadora de la operadora y me acompaña don Roger Porras, que es el gerente general de Popular Pensiones. Eh, Hoy nos reunimos con don Roger para conversar pues, de temas atinentes a las pensiones y para aclarar cualquier duda que ustedes tengan al respecto, pero particularmente para hablar de un informe emitido en el primer semestre de este año por SUPEN, por la Superintendencia de Pensiones, que es el ente regulador de las operadoras de pensiones. Quizás para ponerlos en contexto un poco, producto de toda la crisis económica mundial que hemos afrontado después de la pandemia, en el 2022 los mercados financieros mundiales pues, estuvieron complicados y eso afectó a todo el mercado de inversiones, incluido el de las operadoras de pensiones. A partir de eso, las personas afiliadas al ROP o a las pensiones voluntarias empezaron a ver minusvalías en sus estados de cuenta. Obviamente esto generó pues todo un debate social que no se limitó solo a Costa Rica, sino a otros países de Latinoamérica y del mundo. En ese momento, la Defensoría de los Habitantes le dijo a SUPEN, hágame una investigación para determinar si esas minusvalías son responsabilidad de malas decisiones de las operadoras. Ujú. Y bueno, de ese informe vamos a conversar. ¿Qué fue lo más relevante de ese informe? ¿Qué dijo ese informe, don Roger? Sí, bien. Bueno, muy buenas tardes a todos y un gusto poder comunicarme con ustedes por este medio. Muchas gracias, Silvia, por la organización de este Facebook. Tal vez lo más importante del informe en sus conclusiones es que efectivamente de lo que se trataba era de determinar si había alguna responsabilidad por malas inversiones o malas gestiones de las operadoras y que eso hubiese repercutido en los rendimientos que se tuvieron durante el año 2022. Y el informe lo que dice en última instancia es, y como conclusión, es que efectivamente esto no responde ni a malas decisiones de las operadoras ni a malas gestiones que se hayan hecho de los portafolios en perjuicio de los afiliados. Y la SUPEN da una serie de razonamientos dentro de los cuales ya vos mencionaste algunos. Esas variaciones de rendimientos que vimos en el año 2022 o lo que se conoce como volatilidades, es decir, los rendimientos estuvieron durante todo el año subiendo y bajando, se debió a factores externos provocados por una crisis financiera que se había dado en el mercado financiero mundial, de los cuales Costa Rica no fue exento, que afectó el comportamiento de los rendimientos de las operadoras y de lo cual Popular Pensiones tampoco estuvo exento. Entonces eso fue lo que vimos, fue un fenómeno externo que repercutió sobre los portafolios del mundo. O sea, las llamadas minusvalías, que no son otra cosa más que variaciones o disminuciones en los rendimientos por valoración, es decir, digamos a nivel registral. Sí, tal vez si les explicamos a las personas que nos están viendo qué es una minusvalía y qué significa un rendimiento por valoración. Eso es bien importante porque eso fue el motivo de todas las confusiones y al final de cuentas nosotros mismos, las operadoras y Popular Pensiones le mandaba el estado de cuenta a la gente y la gente veía en su estado de cuenta en la parte que decía rendimiento un menos tanto. Claro, y Y todos entonces la gente, observamos, y tienen razón, o todos somos, sea, ¿verdad? y Afiliados. vos ves un negativo y decís, pero ¿qué es esto lo que está Claro. pasando? Entonces, y era, vamos a ver, todos tenemos familia, entonces, por ejemplo, en mi caso, me llamaba mi hermana y me decía, Robert, ¿qué es lo que está pasando con este rendimiento que yo lo veo negativo? Yo le explicaba, le decía, mira, es que es un tema de minusvalía, el tema de valoración, y ella me decía, pero yo estoy viendo un negativo aquí, y Claro. eso le pasaba o los pasa a todos los Sí, y costarricenses nos en sigue este caso. pasando. Esto lo que significa es lo siguiente, digamos, cuando usted tiene, vamos a ponerlo con el ejemplo, por ejemplo, del dólar, que tal vez es un ejemplo más acercado a la realidad nuestra en estos momentos. Si usted tiene que pagar $1,000 en un año, usted va a ocupar $1,000 en un año, ¿verdad? Y usted está hoy, a usted no le va a preocupar realmente si el tipo de cambio sube o baja
el mes siguiente. Le va a preocupar realmente el tipo de cambio en el momento en que usted va a ocupar este, ese dinero dentro de un año. Es decir, si el dólar está caro en un año, es decir, usted tiene que dar más colones por dólar y usted es una persona que gana en colones, a usted le va a salir más caro eso dentro de un año. Pero el dólar no se mantuvo estático durante todo el año. El dólar pudo haber subido de precio un mes, bajado de precio otro mes, y ese comportamiento de variación es el que tuvo el dólar durante todo el periodo. Lo mismo pasa, guardando algunas diferencias, con las inversiones. Cuando uno hace inversiones en acciones, como es en los mercados internacionales, o en los mismos bonos del Ministerio de Hacienda, ellos no tienen un comportamiento estático durante el tiempo, sino que los precios de esos valores suben y bajan. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer las operadoras con esos casos? Lo que tenemos que hacer las operadoras es registrar eso en los estados de cuenta. Claro, por ley, o sea, las normas financieras internacionales nos obligan a nosotros, y es correcto, o sea, sí, no estoy diciendo que no es correcto, a registrar eso, y eso es lo que le comunicamos a la gente. Pero no significó que las personas materializaron esa pérdida o perdieron esos recursos, sino que eran esas volatilidades las que estábamos registrando. Y ese término, digamos, como para ilustrar ese término de valoración a precio de mercado, pasa igual que cuando uno compra una casa y el valor que tiene esa casa hoy no va a ser el mismo valor que va a tener la casa dentro de 10 años. Así es. Incluso hay un ejemplo que me gustó mucho, que no es propio, lo escuché en un TikTok, digamos, el año pasado, así que si el que inventó ese ejemplo me reclama derechos de autor, si es de él, digamos, es el ejemplo de que si vos compras un terreno en algún lado y resulta ser que ese terreno te costó 20 millones de colones, pero ese terreno se inunda o está sujeto a inundaciones, cuando vos vayas a vender ese terreno o esa valoración de ese terreno baja porque tiene un problema, ¿verdad? Puede bajar 2 millones de colones. ¿Perdiste ya vos esos 2 millones? No, porque vos el terreno no lo estás vendiendo. ¿Qué pasa si le hacen un dique al terreno y le construyen un hotel 4 estrellas a la par terreno? Ya el terreno subió de valor, significa que ese terreno en ese momento estás recibiendo ese incremento de valor, no porque no lo estás vendiendo. No sé si me explico, exactamente lo mismo. Entonces a nivel registral se dieron esas cosas. Sí hubo un grupo de personas que se vio afectada, no lo voy a negar, que son las personas que probablemente ya estaban pensionadas y tenían retiros en tractos que se había aprobado en el 2020. Sí, que fue una de las últimas reformas a la... Esa gente se vio afectada, pues ya estaba sacando el dinero. Los pensionados tuvieron alguna afectación que después se corrigió a partir de una modificación que hizo la superintendencia a las rentas que ellos recibían, pero el gran grueso de la población afiliada, digamos, a Popular Pensión, lo que estaba viendo era volatilidades y variaciones. Eso es tan es así, que yo sé que lo vamos a hablar ahora más tarde, eso es tan es así que ya ahora las personas pueden ir viendo cómo en su estado de cuenta están teniendo resultados positivos, porque el comportamiento cambió tal cual nosotros lo dijimos en ese momento. Claro, y para poner en contexto digamos, el término de valoración a precio de mercado, qué importante es entenderlo en inversiones como las de las pensiones, que son de largo plazo, ¿verdad? Ese factor es fundamental y nosotros lo mencionamos y lo tratamos de machacar mucho durante toda la crisis del 2022, que es que efectivamente el horizonte de inversión de los fondos de pensiones es de largo plazo. Es decir, no son platas que vamos a ocupar mañana. Son platas que tenemos que ir haciendo cada vez más grandes a partir de los rendimientos para que en el futuro las personas tengan un mayor monto para disfrutar de una mejor pensión. Pero el horizonte es de largo plazo. Ahora nos hemos concentrado mucho en ver los rendimientos mensuales, que se pueden ver con un mecanismo de monitoreo, pero en realidad lo que uno debería estar revisando ni siquiera son los rendimientos anuales, sino que son los rendimientos cada 3 años, cada 5 años o cada 10 años, porque eso me da perspectiva a mí de cómo va el fondo de pensiones, de cómo se está gestionando ese portafolio y cuáles son los retornos que yo voy a tener.
Claro, uno de los argumentos de SUPEN al decir que pues no es responsabilidad de las operadoras, no porque hayan tomado malas decisiones y porque haya un problema de estrategia de inversión, lo que decía la SUPEN es que no hay inversión, no hay inversión a cero riesgos, ¿verdad? Y que bueno, y también usaba el término de que una crisis económica sin precedentes. Así es. Y me gustaría que habláramos de esto, del asunto de que no hay inversiones sin riesgos, ¿verdad? Como todo en la vida, Silvia, y para la gente que nos ve, cualquier decisión de inversión que usted tome, es más, cualquier decisión que usted tome en su vida, tiene un riesgo asociado a eso, ¿verdad? O sea, de hecho, lo que se trata de articular en materia de inversiones es el binomio este riesgo-rendimiento, de tener un rendimiento adecuado de tal forma que se logre administrar o gestionar adecuadamente los riesgos. Y esto me permite decir algo que el informe de la SUPEN me parece que es claro y que lo desarrolla bastante bien. Ellos tienen una acción de regulación de acuerdo a lo que la normativa les establece. Nosotros tenemos la obligación de cumplir toda esa normativa y la supervisión que ellos nos hacen. Es decir, nosotros no invertimos al mejor criterio de Roger o al mejor criterio de una persona. Las inversiones responden a toda una estrategia que está determinada por una normativa que nos permite o nos dice a nosotros en cuáles rangos de acción podemos operar. Pero hay límites para invertir en el mercado internacional, hay límites de concentración en determinados emisores, hay límites en determinados instrumentos. Todo ese tema, hay gobierno corporativo que define esos límites, es decir, hay una dirección de inversiones, hay una dirección de riesgos, hay un comité de riesgos, hay un comité de inversiones, hay una junta directiva, hay una política de inversiones. O sea, hay una serie de elementos donde no solamente hay gente de la operadora, sino que hay gente externa y también está la regulación de la SUPEN y también están las auditorías externas, que lo que buscan es ver cómo nosotros de verdad cumplimos con todo lo que esta normativa establece para proteger los intereses de los afiliados. Y eso es lo que se hace. Y yo creo que en el informe que la Defensoría me parece que y acertadamente pide, y la Suprema me parece que claramente expone, define y ve todas esas cosas, ¿verdad? Y con el otro punto de la crisis sin precedentes, vamos a ver, el 2022 veníamos de un 2021 altamente exitoso, producto de las inyecciones de liquidez, y veníamos de una pandemia en el 2020. Claro, que los rendimientos del 2021 fueron extraordinarios, fueron sin precedentes, y de buenos, ¿verdad? De buenos, fueron sin precedentes de buenos, pero también tenemos que tener claro que esas rentabilidades sostenidas en el tiempo tampoco se iban a tener, porque no íbamos a lograr tener rendimientos del 19 o el 20% anuales de manera permanente. El 2022 fue un año tan malo para la economía mundial, y todavía tenemos repercusiones en Costa Rica, para la economía mundial que una crisis como esa no se había dimensionado en 100 años, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es importante. Todos los fondos de pensiones tuvieron estos problemas del mundo, tuvieron este problema de valoración. La SAFI tuvo sus problemas, las AFIs, los bancos, el sistema financiero tuvo sus problemas. Nosotros hemos tenido... Perdón, son administradoras de fondos de inversión. Tienes razón, son sociedades administradoras de fondos de inversión. La economía en general, las tasas de interés en Costa Rica, para tratar de contener una inflación galopante que llegó a más del 12%, subieron hasta un 9% que repercutió en los créditos que muchos de nosotros tenemos. Es decir, fue una situación económica difícil que yo siento, gracias a Dios, ya comenzamos a ir saliendo de ese tema. Que por cierto, una de las grandes, digamos que inquietudes de la gente en ese momento, en el momento de la mayor crisis, decía, bueno, ¿qué van a hacer las operadoras? Van a cambiar su estrategia de inversión, y eso fue mucho, ¿verdad? Entonces, más bien, una de las cosas que destacó SUPEN fue, y lo leo textual, que las OPC decidieron no ejecutar cambios significativos en la composición de los portafolios de inversión,
y que esto con fundamento en la asignación estratégica de inversiones, que es una asignación a futuro. Eso es bien importante. ¿Qué es la asignación estratégica de activos? No es otra cosa que decir, voy a invertir en este un poquito, en este otro voy a ponerle este otro poquito, en este otro voy a ponerle este otro poquito. O sea, es construir un portafolio con un montón de activos financieros que tengan, ojalá, correlaciones negativas o por lo menos cercanas a cero, que permita de alguna forma inmunizar un poquito el portafolio con relación a las volatilidades. Pero lo importante que iba a mencionar de eso es que cuando usted define, y en Popular Pensiones así lo hemos hecho, una estrategia de inversión robusta, consistente y de largo plazo, el peor error que se pudo haber cometido es salir a modificar esa estrategia de manera sustancial, digamos, o sea, evidentemente usted puede hacer ciertos ajustes. ¿Por qué? Porque estás modificando actuando en una crisis, no en la normalidad del tema. Y lo que uno tiene que garantizarse es que esa estrategia de inversión permita la recuperación que ahora ya están viendo los afiliados. Y que aguante las crisis, ¿verdad? Eso es. Que de hecho el informe dice cuánto, digamos, ayudó esto a las operadoras, ayudó en ese momento la crisis inmobiliaria de Estados Unidos en el 2008, Ajá. que fue peor para los fondos de pensiones que esta crisis. Lo que argumentaba Supen es que más bien en ese momento las acciones que se tomaron, o sea, todo eso fue como una escuela para enfrentar esta crisis. Sí, y eso es un tema bien importante, lo del 2008. Algunos de los que están aquí recordarán la crisis del 2008, pero no recuerdan esa crisis asociada a los fondos de pensiones. Y vos dijiste que es una crisis de igual magnitud o peor que la que tuvimos en este caso para el efecto de los fondos de pensiones. Claro. Ahí tal vez es importante por qué los fondos de pensiones no fueron noticia en el 2008. Porque los fondos de pensiones en el 2008 no eran tan grandes como los son ahora. Los fondos de pensiones han crecido en el tiempo. Y ese ¿En cuánto está el ROP ahorita? El ROP en estos momentos, digamos, en general está en 9.3 billones de colones, aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto. Nosotros tenemos el 40% de ese portafolio. Y Popular Pensiones, la operadora más grande, la más robusta, digamos, en este caso, del país. Y lo que iba a decir es que como los fondos de pensiones eran tan poquitos en ese momento, nadie se percató. Ahora, que los fondos sean grandes ahora es un elemento importante de rescatar. ¿Por qué? Porque eso significa que ha funcionado el sistema, que han venido creciendo, que la mayor parte de lo que la gente tiene en el fondo son rendimientos y que eso va a seguir creciendo. Claro, y esos fondos han crecido justamente por lo que hacen las operadoras de reinvertir los recursos de los afiliados. Los fondos es eso, es lo que hacemos nosotros desde Popular Pensiones en la gestión de inversiones, ¿verdad? Y esa gestión de inversiones permite efectivamente que tengamos cada vez más plata. ¿Y por qué es importante tener cada vez más recursos? Porque estos recursos son de la gente, las operadoras no se dejan un 5 de esos recursos más lo que tiene que ver, más que lo que tiene que ver con la administración, del fondo, y eso permite que los recursos cada vez sean más para la gente. Y en un momento actual en donde las pensiones de IBM o de Magisterio Nacional han venido perdiendo valor en el tiempo, el ROP o esta gestión que hacemos desde Popular Pensiones, pues le da a la gente mayores oportunidades de incrementar el monto de pensión en un futuro. Más adelante hablamos de ese punto. Quisiera también, porque otra de las especulaciones en el momento de mayor crisis fue de que por qué las operadoras invertían tanto en el extranjero. Y resulta que después de este informe, Supen comparó cómo estaban el porcentaje de inversiones de las operadoras costarricenses en con otros países. Con otros países similares, digamos, si se quiere, como Chile, Perú y México, y determinó que Costa Rica de los tres es el país que tiene menos inversiones en el extranjero en fondos de pensiones. Es cierto eso, eso es cierto. Hay dos elementos importantes que tenerlo. Por ejemplo, no es cierto que tengamos tanto en el exterior como esos otros países, como bien lo ratifica la Superintendencia de Pensiones. También tiene que ver
con que en Costa Rica el proceso de incursionar en los mercados internacionales es un proceso relativamente reciente, donde Popular Pensiones ha sido pionero, digamos, de esa incorporación ya de manera ordenada. Y hay dos elementos adicionales que me gustaría mencionar. Uno, el tamaño de los fondos de pensiones, como dijimos anteriormente, cada vez es mayor. Las posibilidades de invertir al interno del país cada vez son más bajas, porque aquí emisores para que los fondos inviertan solo tenemos al Ministerio de Hacienda y al Banco Central que capturan el 90% de las emisiones. Todos los que nos están viendo saben que la concentración de invertir en un solo lugar es altamente riesgosa. Es lo que dicen, no poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, la necesidad de ir afuera de los fondos de pensiones contribuye enormemente a esa diversificación de los riesgos, a esa posibilidad de invertir en otros activos y a mejorar la rentabilidad de los portafolios. Entonces, hay temas de limitaciones internas, digamos, de mercado, pero que evidentemente el poder participar en los mercados internacionales nos ayuda muchísimo. Hay alguna gente que dice, nada más comentar esto, ¿por qué no invierten en carreteras y por qué no invierten en obra pública? Nosotros, por lo menos yo en lo personal, tengo más de 12 años de hablar de ese tema. Ni siquiera trabajaba aquí cuando ya hablaba de ese tema. Nosotros tenemos la disposición de poder contribuir al desarrollo nacional en obra pública. Todo el sector de todo el sector de operadoras en general. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que me digan cuál proyecto está adecuadamente constituido, finalizado, que de tal forma que se pueda titularizar y llevarlo a la Bolsa Nacional de Valores para que nosotros podamos comprar, y ahí nosotros podríamos entrar. El tema es que hay muchas necesidades, es cierto, y todas las podemos enumerar, pero los proyectos ya definidos, ¿verdad? Con la estructuración financiera que se requiere y demás, es lo que hace falta. Ahora estamos en un esfuerzo en eso y esperemos que efectivamente eso se pueda lograr. Claro, y esos proyectos de inversión de los que usted habla tienen que ser absolutamente seguros porque no es para menos, son los recursos de las personas afiliadas, ¿verdad? Es parte de lo que está ahí. Tiene que haber los mitigadores de riesgo para hacerlo. Ahora, ya las operadoras invertimos en obra pública, los fideicomisos, Popular Pensiones lo ha hecho, eléctricos de este país, Peñas Blancas, Caras Blancas, todos esos que han sido titularizados y que son viejos, ya las operadoras tienen participaciones en ese tipo de fideicomiso. O sea, se ha hecho. O sea, evidentemente hay que potenciarlo más para no solamente generar rentabilidad, sino contribuir al desarrollo nacional. No estamos inventando el agua tibia. Eso ya se ha hecho en otros países y es positivo. Bueno, y también decir por qué es que hubo que sacar recursos del ROP al extranjero, porque realmente las condiciones en el mercado local durante el año pasado no fueron muy apropiadas, no Así fueron, es. ¿verdad? Tenemos limitaciones. El mercado local es un mercado poco desarrollado. Entonces, es total y absolutamente imperativo, necesario que las operadoras, de una forma ordenada, como lo hemos hecho nosotros desde Popular Pensiones, podamos irnos incorporando cada vez en mercados internacionales. Y hay un tema ahí que a mí me resulta interesante porque se habla de las variaciones de precios en los mercados internacionales y volatilidades y eso. Pero en el mercado local también hubo volatilidades, también hubo variaciones de precios, las tasas de interés variaron sustancialmente, los precios de los títulos variaron, es decir, hay una relación inversa entre tasas de interés y el precio de un título, de un valor, en este caso, cuando las tasas de interés subieron el año pasado mucho, los precios de esos títulos bajaron y eso afectó la rentabilidad del portafolio. Claro, los títulos son, digamos que el lugar donde el operador invierte el Así dinero del es. afiliado. Es el ejemplo más simple que uno puede poner es, por ejemplo, Hacienda tiene necesidades de recursos, emite un título o un valor y una operadora dice, bueno, yo voy a comprar ese título, la Hacienda te dice, yo te voy a pagar determinada tasa de interés y yo te doy la plata a un plazo determinado. Eso también ha tenido variaciones, es decir, también hubo un efecto del mercado interno sobre las rentabilidades de las operadoras. Claro.
un par de puntos importantes para ir cerrando, don Roger. Ahora hablábamos de que ya íbamos viendo un poquito la luz. Cuéntenos cuál ha sido el panorama, por lo menos para Popular Pensiones, en estos primeros meses del año. Sí, hay un tema importante, tal cual nosotros lo mencionamos el año pasado. Dijimos que las crisis venían, pero que en el largo plazo nos íbamos a recuperar. Ese proceso de recuperación desde octubre, de noviembre del año pasado, lo hemos venido viendo. Ya este año se ha asentado más. Por ejemplo, desde febrero, incluyendo este mes de mayo, que me acaban de pasar el dato, ya los rendimientos tienen un comportamiento positivo y creciente. Eso, evidentemente, todavía no hemos llegado a superar, si se calcula el rendimiento interanual, a superar las volatilidades que tuvimos el año pasado, pero es clara la tendencia a la recuperación. Ya la gente puede estar viendo en sus estados de cuenta resultados positivos. Y eso se debe efectivamente a que hemos estado superando la crisis a un comportamiento mejor de los mercados internacionales. En el mercado local también hemos visto una disminución en las tasas de interés, entonces eso también hace que los rendimientos de las operadoras y de Popular Pensiones estén creciendo. Eso Porque ahora dice, expliquemos por qué esto de las tasas de interés, ¿verdad? Porque aquí, o sea, las operadoras, si invierten en dólares, tienen que presentar esos resultados en el país en colones. eso es cierto, digamos, una de las cosas que nos ha afectado, que es, si podemos hablar de esto, de un banco de tres patas, a grosso modo, tenemos la parte internacional que se viene recuperando, tenemos una baja de intereses en el mercado local que hace que los precios de los títulos suban, que también permite una recuperación, pero hay un fenómeno que sí nos ha afectado y es la apreciación del colón, o sea, el tipo de cambio ha bajado sustancialmente y ahí hay dos fenómenos. Uno, todo lo que nosotros invertimos afuera lo tenemos que colonizar. Entonces, al colonizarlo y estar el tipo de cambio apreciado, el dólar tiene menos valor por un fenómeno de mercado y por supuesto eso nos afecta en los rendimientos. Y las composiciones de nuestros portafolios y de Popular Pensiones tiene una parte importante en dólares. Entonces, el comportamiento a la baja del tipo de cambio que implica una apreciación del colón ha hecho que efectivamente tengamos un efecto sobre los rendimientos. Tal vez aquí la buena noticia es que también pareciera ser que ha habido como un piso en eso y como que se ha devuelto por lo menos el mes pasado el tipo de cambio y eso ayuda muchísimo en el comportamiento de los rendimientos. Yo creo que eso es importante. Ahora, la gente me podrá preguntar, y Roger, ya esto, ya salimos del tema, vamos a ver, eso no quiere decir que no podamos tener algunos comportamientos erráticos o negativos en los próximos meses. Puede ser. Lo importante es ver la tendencia, que la tendencia sea creciente y entender que el tema es de largo plazo y que efectivamente en un futuro podremos ver volatilidades. Yo esperaría que no a estos niveles, pero que siempre van a existir, pero que la tendencia es de largo plazo. Aquí un dato que siempre me gusta dar, del total de lo que las personas hayan acumulado en los últimos 5 años en el ROP, aproximadamente el 45% son rendimientos. Y yo creo que eso es valioso, porque muestra la gestión que se está haciendo. Y del total de lo que una persona tiene en el ROP al momento de pensionarse, es decir, si acumuló 10 millones de pesos al final de su vida laboral ya para pensionarse, el 70% son rendimientos, 17 millones son rendimientos y 3 millones son aportes o cotizaciones. ¿Eso qué significa? Que la gestión de inversiones es exitosa, que estás utilizando los instrumentos financieros de manera adecuada y que estás maximizando la ganancia y la rentabilidad de la gente. Esto que usted decía, que antes lo dijo y quería que lo retomáramos, la importancia de fortalecer los regímenes complementarios en lugar de debilitarlos a propósito de la situación del IBM o de algunos regímenes básicos. Este es un tema claro para todos, o sea, y hay una discusión importante sobre la sostenibilidad del régimen de invalidez, vejez y muerte, que es el régimen universal. Las pensiones en IBM han venido perdiendo valor en el tiempo. Solo con la reforma recién planteada, la que entra a regir ahora en enero del 2024, el IBM pierde 5 puntos de tasa de reemplazo solo con algunos ajustes.
Esto lo digo con el mayor de los cariños, porque yo soy de los que cree que hay que defender el régimen, que hay que ver cómo se mejora para garantizarle una pensión a la gente. Pero el ROP como tal adquiere cada vez más importancia porque son cada vez más recursos y esos recursos cada vez representan una mejor pensión para la gente. En estos momentos el ROP representa actualmente el 50%, el promedio de pensión del ROP representa el 50% del promedio de pensión de IBM. Aquí tenemos dos retos. Uno, mejorar el monto de pensión que damos en IBM y maximizar la cantidad de recursos que damos en el ROP para que la gente tenga una mejor pensión. Pero sí adquiere mayor importancia. Entonces, lejos de tener discusiones de qué hacemos con el ROP o de si le sacamos plata para X o Y cosa, yo creo que lo que deberíamos estar haciendo más bien es preocupándonos cómo fortalecerlo porque eso nos va a garantizar a las personas una mejor calidad de vida al momento de pensionarse. Claro, esto que decís de tasa de reemplazo, la tasa de reemplazo es, por decir de alguna manera, el porcentaje de ingreso actual que tengo que me van a pagar a mí de pensión futura, es decir. Sí, eso es así. Y te agradezco siempre que hagas esas precisiones Sobre porque todo a veces porque, claro, uno a veces comienza a hablar no, y porque además, y uno está como, digamos, tal vez acostumbrado pero son lenguajes muy específicos y sí, es y que no cierto. todos comprendemos. Y no, pues que, no, y es como que uno escuchar hablar un par de abogados, que esos todavía son más difíciles de entenderles, ¿verdad? Lo digo con el cariño que les tengo, pero la tasa de reemplazo es precisamente lo que vos decís, es el porcentaje de pensión comparado con el porcentaje de salario de referencia. Es decir, si yo tengo un salario de referencia de 100 colones y me dan una pensión de 20 colones, entonces la tasa de reemplazo es el 20%. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Es maximizar esa tasa de reemplazo para que la gente reciba cada vez más al momento de pensionarse. Por último, don Roger, bueno, obviamente el clamor social, todos nos abrumamos cuando vimos nuestros estados de cuenta, es lógico que la gente, que nos íbamos a preocupar, pero además ha habido toda una serie, o sea, una ola de desinformación al respecto, mucho porque el tema es complejo de comprender. Así es. Entonces, ¿qué podemos decirles a las personas afiliadas para que estén tranquilos? ¿Por qué tienen que estar tranquilos con las inversiones en su ROP? Vamos a ver, hay tres cosas fundamentales. Una, que las personas pueden ir revisando cómo su ROP, desde que comenzaron a cotizar, ha venido creciendo significativamente. Y eso se da precisamente por la gestión de inversiones con todo lo que ya nosotros en ese momento explicamos. Dos, las personas tienen todo el derecho, pero también la obligación de si tienen alguna duda, acercarse a la operadora, acercarse a Popular Pensiones. Aquí tenemos todos los medios ahora digitales, por correo electrónico, por el app, por la web, por el Facebook. Hasta citas virtuales. Citas virtuales le damos a la gente, o si quieren venir, pues vienen aquí de manera presencial. Y aquí les podremos aclarar absolutamente cualquier duda que tengan. Yo creo que la desinformación se combate a partir de informarse, a partir de buscar las fuentes veraces, creíbles y de ratificar esas fuentes en diferentes lugares. Y para las operadoras de pensiones y para nosotros desde Popular Pensiones, también nos queda una lección aprendida, que es el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros juntos en cada vez de dar más información, clarificar mejor la información, meternos en un proceso de educación financiera cada vez mayor o de educación previsional, para decirlo de una manera correcta. Eso es un esfuerzo que nosotros estamos haciendo. A vos te toca gran parte de ese trabajo. Bueno, a todos, les digo a vos en el área que recarga. Pero ese es el esfuerzo que todos debemos hacer y es la idea para poder enfrentar de mejor manera las crisis y no solamente eso, sino para cuestionar de manera adecuada qué es lo que estamos haciendo porque hacemos una u otra cosa. Bueno, pues muchísimas gracias, don Roger, por esta conversación tan provechosa. Esperamos que ustedes hayan evacuado todas sus dudas y les agradecemos que nos hayan acompañado en este Facebook Live. Que tengan muy buenas tardes.